Saludos mi gente, otra vez aquí con ustedes Miguel Ángel. Hoy vamos a hacer un video un poquito diferente. Hoy vamos a hacer lo que se llama un softbox. Creo que en español se llama un difusor, si lo dije correctamente. Básicamente el difusor es lo que utilizamos nosotros los photographers, los videographers, los youtubers. Y lo que hacemos es que utilizamos una luz y le ponemos un difusor al frente, sea una tela blanca, algo para disminuir la fuerza de esa luz para que no sea muy fuerte en tu rostro. La idea de este difusor era hacerlo con materiales caseros y obviamente pues herramientas que uno tenga en la casa. Nada que sea muy difícil o algo que tengas que gastar mucho dinero. La idea es mantenerlo en un presupuesto para que un difusor de estos, en vez de costarte unos $300 o $700, lo puedas hacer por menos de $20 y si tienes todos los materiales en la casa, pues gratis. Aquí mi gente, les presento mi caja difusora. ¡Tarán! Y aquí les presento mi caja difusora. Básicamente los materiales que van a estar necesitando los apunté aquí para que no se me olviden. Van a necesitar obviamente una caja, van a necesitar papel de aluminio, baking paper o wax paper. Si tienen tape negro, vamos a necesitar tape negro, una bombilla de 60 watts o 75 watts, preferible si es LED, porque esas no transmiten tanto calor como las tungsten. Vamos a utilizar esa bombilla, y si no, pueden utilizar la que tienen en la casa. Por eso también es bueno que le ponemos aluminio para que así nada no se vaya a encender en fuego. Y una cablería de lámpara donde se le puede poner la bombilla, y también una tubería, o si tienen una escoba podemos utilizar cualquiera de los dos, ¿ok? Y también si tienen unos cables vamos a amarrar la luz adentro, y ahorita en el video lo puedo enseñar. Y si tienen velcro, lo bueno del velcro es para ajustar así el difusor, y así para que se mantenga tight y justo, ¿ok? Bueno, ahora sin más esperar, vamos a hacer esto juntos, ¿ok? Acompáñenme. Y se me olvidó decir que van a necesitar tijeras, una regla y van a necesitar una navaja. Así que ahora vamos a continuar con el video.
estamos de regreso. ¿Qué les pareció el video? Es algo simple, se toma un poquito de tiempo, pero es algo que es casero, que lo puedes conseguir en la casa y prácticamente cualquiera que se dedique a hacerlo lo puede hacer. Rapidito, quiero enseñarle varias cosas de la caja y por qué tomé las decisiones de diseñarlo de esta manera, ¿ok? Primero que nada, lo que es la caja, puedes coger cualquier caja para hacer este difusor, o sea que no tiene que ser un size específico. Sí, mientras más grande mejor. Mientras más grande la luz, más difusada es la iluminación, más suave. La idea es difuminar la luz y mientras más grandes, mejor se ve, más suavecito y menos sombra fuerte, ¿ok? La caja, como les dije, no tiene que ser un size específico. Cogí tape negro para cubrir lugares donde se puede liquear la luz. Cuando hacemos un softbox, la idea es que no alumbre en todo el lugar, en todo el área, sino que sea directamente. Y aquí estamos previniendo que la luz salga de los lados y de arriba, sino que vaya directamente. Y esa es la idea de tener el tape para bloquear cualquier liqueo. Y por eso le pusimos tape aquí atrás, porque aquí atrás había un poquito de liqueo de luz. Si te fijas, aquí no le pusimos porque aquí no había tanto liqueo, aunque sí lo puedes cubrir completamente si quieres. Rapidito, pues obviamente este es el wax, le pusimos 2 capas para que así sea un poquito más suave la luz. Y cuando miramos dentro del difusor, la idea es cubrir todo con aluminio. No tiene que ser específicamente como dice en el video. Cúbrelo a tu manera. Después que esté todo cubierto, eso es lo importante. No tiene que ser así de perfecto. Y lo del wax, no necesariamente tienes que utilizar esto. Yo se lo puse porque noté que la luz fue un poquito más suave al integrarle esto adentro también, ¿ok? El tubo, o si estás utilizando una escoba, la idea es que si no tienes el dinero para comprarte un tripod, pues obviamente puedes utilizar un tubo así, algo simple. Y para mantenerlo en el suelo puedes buscar un cubo y llenarlo de arena, y también puedes sostenerlo, que es algo simple que se puede conseguir en una tienda, o si tienes arena, si vives cerca de la playa, pues mucho mejor, más fácil. Y si tienes un asistente, pues el asistente también puede aguantarlo por el tubo. Dentro aquí pues obviamente tenemos la luz. Esto aquí que pusimos es un... Voy a poner la luz aquí un poquito más cerca. Es un reflector y la idea es rebotar la luz para que la luz no salga directamente para el frente. Si quitamos el reflector, pues parte de la luz se iba a estar viendo a los lados del tubo, pero la idea es que no se vea la luz, sino que se vea una luz balanceada completamente. La idea es ponerle aluminio en un lado para reflejar la luz hacia atrás, rebotarla, ¿ok? No le quise poner tape porque la idea del tubo pues también es poder subir y bajar la luz, y para hacer eso pues tienes que aguantar la luz y subirla y bajarla. Yo diría que esté suelto, pero ajustado con unos alambres también, ¿ok? Y le ponemos el difusor para rebotar la luz, y básicamente este es el interior de la luz. Si se fijan atrás, pues le hice un compartimiento para que el cable saliera, pero a la misma vez le dejé una puertita porque la idea es que cuando se encienda la luz pues lo puedas cerrar, y así no hay liqueo de luz tampoco aquí atrás. Si llegara a haber un poco de liqueo, pues lo que pueden hacer es ponerle tape, ¿ok? Nada complicado. Bueno, y ahora vamos a probar la luz rapidito y vamos a ver cómo se ve aquí en el estudio, ¿ok? 1, 2 y 3. Alright. Como pueden ver, está iluminando aquí el lado derecho mío, y si pueden ver la iluminación suavecita en mi rostro, no se ve algo fuerte, las sombras no se ven muy oscuras tampoco. Este es el propósito de un softbox: difuminar la luz para que se vea suave y no se vea muy fuerte en la persona que está sacando fotografía, o si lo vas a utilizar para tu video. También pueden cambiar la temperatura de esta luz si se compran, en vez de comprarse una 4000 Kelvin, esta es una 5000 Kelvin. Pero también pueden comprar, si quieren algo un poquito más cálido, pueden comprarse una luz de 4000 Kelvin, o si quieren algo un poquito más cálido, pues se pueden ir
a los 3000 Kelvin o 2000 Kelvin, ¿ok? Y también pueden comprarse una luz que se pueda dim, y si se pueden comprar un dimmer, también pueden controlar la iluminación si quieren un poquito algo más leve o un poquito más fuerte. Alright, mi gente, y aquí estoy haciendo una prueba con el difusor casero que acabamos de hacer ahora. ¿Qué les parece? La luz la tengo en un ángulo y la tengo directamente, yo diría que de distancia maybe unas 15 pulgadas, que normalmente tú quieres la luz lo más cerca posible para que así obviamente se vea más suave la imagen. Y como les dije anterior, si pudieran hacer una luz más grande, pues mucho mejor, porque tampoco la tienen que tener tan cerca. Pero sí, la clave de una luz, un softbox o un difusor es mientras más grande mejor, y mientras más cerca mejor todavía. ¿Qué les parece? Y ahora vamos a compararlo con mi luz regular, la que utilizo, la Godox SL60. Vamos a compararlo. Aquí con la SL60. Alright, aquí estoy con la luz casera que acabamos de hacer. Y de regreso otra vez con la Godox SL60. Impresionante, ¿verdad? Esta luz con el stand, el softbox, $350. Y esta nueva luz que hicimos nosotros, $20. Y si tienen todos los materiales en la casa, cero. Solamente el labor. ¿Qué les parece eso? Y aquí también les voy a enseñar una imagen que saqué de los Ninja Turtles de Leonardo con esta luz nueva que hicimos. Vamos a compararlo. Dígame si esta imagen no se ve impresionante. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este video. Hicimos algo un poquito diferente. Déjenme saber qué les pareció. Ya sabes, si te gustó este video, ayúdame dándole like a ese botón. Y si no te has suscribido al canal, asegúrate de suscribirte y dale a la campana para así notificarte del nuevo video. Muchas gracias y nos estaremos viendo en la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.